Hola amigos de la Covacha, bienvenidos una vez más a Ñoñonautas y seguimos con el mes dedicado a Spider-Man y en esta ocasión vamos a echarle un vistazo a esa saga icónica, tan icónica que tiene figuras de acción, de 1987, titulada La Última Cacería de Kraven. De hecho, después se llamó así, pero ahorita hablamos de eso. Mi nombre es Valentín García, estamos grabando desde el cuartel general de Isaac de la Rocha y arrancamos. Es la década de los 80. Los superhéroes se convierten todos oscuros y malhumorados y es hora de que el Hombre Araña tenga ese tipo de historias. Jean-Marc de Matías y Mike Zeck presentaron esta maxi serie de 6 números a lo largo de los 3 títulos del Hombre Araña y es la primera vez en casi 40 años que Isaac de la Rocha leyó esta historia. Así es. Digo, tú tienes menos de 40, pero... pero tengo casi. Sí, pero es la primera vez que lees que es uno de los cómics que aparecen sí o sí en el top 5 de cómics históricos del Hombre Araña, o top 10 por lo menos. Sí, es de las que siempre he visto como clásicos de fácil, sí, o sea, sin discusión está en ese top, y sí es como el caballero de la noche del Hombre Araña o volver a nacer, o sea, no que tenga como ese estilo de historia, sino que es más bien, es como ese estilo de historia así oscura y tétrica y muy post-Watchmen. De hecho, sí se nota que tiene toda esa estética ochentera, pero para empezar es con el Hombre Araña ya con el traje negro. Arranquemos con el contexto, para entrar así como que de lleno a esta historia. Jean-Marc de Matías es conocido por... Bueno, pues es como de mis escritores favoritos, es conocido por chingos de historias, estuvo cientos de números en el Hombre Araña, en Espectáculo de Spider-Man específicamente. De hecho, gran parte de mi amor por los Duendes Verdes, específicamente Harry, es por él y el trabajo de Matías junto con Sal Buscema. Y el dibujante es Mike Zeck, a quien yo la verdad recuerdo casi nada más por su miniserie por haber dibujado la miniserie de Punisher, Círculo de Sangre, que fue la primera historia de Frank Castle como en solitario, y aparte me acuerdo mucho porque aquí en México la publicaron en su serie regular. Real Beat la publicó en tamaño media carta y era para mayores de 18 años. Entonces era como, ¡wow! Un cómic Marvel para mayores de 18 años. Era la onda en aquellos tiempos. Ese es un poquito el tipo de equipo creativo que tenemos. Pero tú traes una historia bastante cotorrona de cómo fue que se dio la última cacería. Sí, pues investigando sobre esto, resulta que este pitch de él. Ya tenía bastante rato queriendo hacer esta historia. De hecho, originalmente la primera vez así que dijo, quiero esta historia. En sí el pitch, por lo que entiendo, consistía en que él quería enterrar a un superhéroe y luego verlo salir de la tumba. Porque... enfrentando a su máximo villano. Craven. Bueno, a un gran villano. Es que también dependía de cuál estuviera vivo en ese momento. Entonces, bueno, la primera opción, o sea, para quien originalmente concibió esta idea, fue para Wonder Man. ¿Cómo se llama? Simon Williams, el personaje de los Vengadores, que si no ubican, no se preocupen, no es muy importante. Es otro de mis consens así de clase C o D. Digo, él sí está muy, muy abajo de... O sea, en esos tires de que te dices, pues los clase A es el Hombre Araña, ¿no? Clase B, Daredevil. No, Simon Williams sí está como muy abajo. Pero yo sí le tengo cariño por su etapa en Los Vengadores cuando era como compita de Bestia, de Hank McCoy. Así entonces, dijo. Originalmente iba a ser una historia de Wonder Man enfrentándose a su gran villano, que es su hermano, que es el Grim Reaper. Que tiene toda esta temática de muerte, donde lo iba a matar y lo iba a enterrar y él iba a revivir y tenía que salir de la tumba. Marvel dijo no. Yo probablemente dijeron, ¿quién es Wonder Man? Sí, ¿cómo? No sé, sí ha tenido como series regulares, creo, Wonder Man. Miniseries. Entonces, bueno, le batean esta propuesta y él se va a DC y les dice, hey, les tengo una propuesta. Y ahora es el pitch, pero con Batman y el Joker.
Pero como esto es más o menos un año después, poco menos de la broma mortal, le dice, no, pues es como muy parecida en cuanto a tono y estilo a la broma mortal. Entonces no, vamos a pasar. De hecho, este pitch eventualmente se convertiría en la historia de Quedándose Cuerdo, creo que lo tradujeron aquí en México. Volverse Cuerdo, Go Insane. Volverse Cuerdo, aquí que sí se publicó aquí en México de parte de Editorial Beat y en inglés se llama Go Insane. Un muy buen cómic de Matis, no recuerdo quién es el dibujante ahorita, la verdad. Entonces, bueno, dice, ok, no te va a hacer nada. Entonces regresa Marvel y les dice, bueno, ¿qué tal si ahora lo intentamos, pero con el Hombre Araña? Que qué bueno que le funcionó. Que leyendo la historia y sabiendo este bagaje, como que si te quedas, ok, sí te creo que no sea una historia del Hombre Araña, porque incluso, bueno, para empezar, durante 3 números no vemos al Hombre Araña prácticamente, porque está enterrado. De hecho, bueno, no es para nada como lo que yo imaginaría una historia del Hombre Araña. De hecho, sí se me figura más una historia de Batman. O tal vez de Daredevil. O de Wonder Man. Yo la veo como una historia de Wonder Man. Se nota ahí el esqueleto, el alma. Tiene la esencia. No, bueno, sí, es que sí, en aquellos tiempos, en los 80, en aquella lejana década, pues veníamos justamente de Watchmen, de The Dark Knight Returns, de todo esto que habían hecho Miller y Moore. Y todo el mundo quería intentar sus personajes, los llevaron para allá. Incluso el Hombre Araña todavía, a inicios de los 90, los que yo también de Matías, por cierto, previo a Maximum Carnage, todo ese rollo, era un Hombre Araña, incluso así, ¿cómo se llama ese Broody? Bueno, muy taciturno, que elegante. Sí, que elegante. Sí, es un personaje que está sufriendo todo el tiempo y le quitaron mucho la gracia porque pues era para allá, iba encaminado el estilo comiquero de aquellos tiempos, ¿no? Esta es una historia muy temprana de esa etapa, que parte de la gracia que tiene, no solamente a nivel temático y de propuesta para Spidey, sino, y para Kraven sobre todo, sino incluso en su publicación, porque esta fue la primera maxiserie que se publicó entre el Hombre Araña que conectó todos los títulos que había. Sí, de hecho, originalmente iba a salir nada más creo que en Spectacular Spider-Man. Probablemente porque es donde escribía él. Y sí, iba a salir ahí y no sé por qué decidieron, no sabes que te la vamos a convertir en un crossover. Si no estoy mal, fue Tom DeFalco, el editor de aquel tiempo. Básicamente lo que dijo es que pues, si van a matar al Hombre Araña, técnicamente, es algo como que muy importante. Y si tienes esa historia en Espectacular y en los otros 2 títulos del Hombre Araña no está pasando lo mismo, se pierde el efecto que quieres dar. Entonces es algo tan importante que tiene que abarcar todos los títulos. Y mira cómo... Y también le sirvió pues para elevar las ventas de 3 títulos. O sea, en lugar de... Tiene bastante sentido ahora que lo mencionas así. Sí. O sea, tal vez ahorita estamos tan acostumbrados a los crossovers innecesarios que ya es cansado, pero pues sí tiene bastante sentido por la trama. También otra cosa es que originalmente que Kraven no iba a ser el villano de esta historia. Iba a presentar a un nuevo villano, pero conforme la fue desarrollando, sintió que para que tuviera como el impacto que él quería, tenía que usar alguno de los villanos clásicos del Hombre Araña. Checando, pues básicamente Kraven era un villano con el que le dijeron, lo que quieras. O sea, no tenemos nada que hacer con él. Kraven es unos villanos que como todo el mundo ubica, yo creo que por la serie animada. Pero sí, nunca fue de los villanos fuertes del Hombre Araña. Es que cuando tú leías cómics, Kraven ya no estaba en publicación. De hecho, por lo que pasa en este cómic, no existía ya Kraven. Pero en los 60, 70 sí fue importante. A lo mejor también fue disminuyendo su popularidad. Pero pues era este personaje, a mí el diseño del personaje con la melena de león y con toda la temática de cazador siempre me ha gustado mucho. Probablemente sí lo conocí con la serie animada, pero a mí sí me gustan las historias que escribieron en los 60 con él. Entonces sí tiene como su encantito. Y a lo mejor después ya lo leíste con Spider-Man Blue, que es básicamente el retelling bueno, sí es reinvención porque sí conectó las historias de los 60 y le dio como que un sentido más de cohesión, pero pues también tiene sus momentos que viven. Pero sí, definitivamente no es el Doctor Pulpo, no es el Duende Verde, pero sí está al nivel del Rino o el Buitre. De hecho, la primera vez que yo leí la última cacería,
que no se llamaba así originalmente, porque sería un poquito spoiler. Si empiezas a leer. Aunque ahorita vivimos en los tiempos donde la saga se llama La muerte de... Sí, cuando te vendieron la muerte de Superman era como, ¿qué pasará aquí? Pues, está mamón. Pero no, en aquel tiempo era Fearful Symmetry. ¿Qué sería? Como simetría aterradora, simetría Bueno, algo así, que es tenebrosa. por un poema. Sí. Ajá. Entonces, y la verdad es que es menos marketeable. Ya después ya. Que de hecho, un pequeño detallito. Una de las razones por las que de Matías decidió usar a Craven era que mientras estaba haciendo el pitch para esta historia, estaba leyendo mucho Dostoyevsky. Y luego se dio cuenta que Craven era ruso y dijo, ay, estaría chido usarlo. Tiene sentido. Sí, no, o sea, supongo que así funciona mucho el trabajo artístico, pero se me hace muy curioso eso. Esa parte no me la sabía. Yo la primera vez que lo leí, ya sabía yo que era la última cacería. Creo que la primera vez que lo leí fue cuando la publicó Editorial Vida a finales de los 90, que lo lanzaron en tres números dobles. Y recuerdo que dije, ay, pues ni está tan chida. Porque ya te sabías el final. Bueno, ya me sabía el final, ¿no? Tú apenas lo leíste, pero yo también ya te lo sabía. Sí, no, el final es muy famoso. Sí, ya fue como que en relecturas posteriores que dije, bueno, es que sí, bueno, a mí sí, ya estoy adelantando mi opinión, a mí sí me gusta mucho esta historia. Y justamente cuando estaba pensando en qué cómics te iba a poner a leer del Hombre Araña, te lo juro que pensé en muchos otros antes que este, pero no solamente porque sí sabía yo que nunca había leído La Última Cacería, pero dije, güey, es que creo que si bien no es tal cual como una historia definitiva de Spidey, creo que sí llega como a mostrarnos muchas de las posibilidades que tiene el personaje por todo el rollo arácnido, por su galería de villanos y pues por lo que puedes hacer con él. Entonces fue una de las razones por las que yo dije, y aparte porque me gusta mucho, dije, huevo, vamos a ponerle a leer La Última Cacería. Y quisiera saber, Isaac, ¿qué te pareció? Pues la verdad, me gustó un chingo. Está muy, muy, muy perra esta saga. 3 de 3. Sí, está muy chingona. Sí, no es para nada como el tipo de cómic que yo espero de Spider-Man. En ese sentido sí creo que ni siquiera diré que es tanto un cómic de Spider-Man, es un cómic de Craven. Porque yo siempre Spider-Man lo veía como Archie con superpoderes. O sea, mucho era la dinámica de me gustas, pero no te gusto y así. Y aquí todo eso se elimina. Pero está súper chingón esa historia. De hecho, de las 3 que hemos leído de Spider-Man, esta es la que sí pienso comprar. De hecho, no la he comprado porque solo está en un pinche tomo carísimo de Marvel. Que y es TP. Sí, es un TP, así es un asalto en despoblado ese tomo. Entonces no me voy a esperar. Pero está muy, muy, muy chida. Sí, no lo esperaba. Yo sabía que era una historia del Grim and Gritty y todo eso de esta corriente superheroica. Pero de todas maneras, sí empieza fuerte. O sea, el tono es más como de thriller psicológico que historia de superhéroes. Vas como a mitad del primer número y ya se están comiendo personas y así. O sea, está intenso. Pero sí, me gustó muchísimo. La verdad, se me hace que de Matías se sienta con todos los honores en esa mesa junto a Frank Miller, Alan Moore, John Ostrander, en esos escritores que supieron agarrar bueno, Frank Miller y Alan Moore lo crearon, pero esos escritores que supieron agarrar esta nueva ola de preguntarnos qué pasaría si los superhéroes, pero miserable, y hacer buenas historias, porque sí está muy, muy, muy chingón este arco. Yo honestamente creo que de Matías es de estos escritores que, como Peter David, quedamos muy por sentado. Por sentado, así como que, mira, ahí está ese güey. Y merece mucho más valoración. Sí, estoy de acuerdo. Yo también soy esos escritores que no me he dado cuenta que me gusta mucho, porque lo poco que he leído de él, todo me ha gustado. Sí pasa. O sea, ¿qué te digo? A mí me gusta mucho. Yo sí que salen cosas de él. Yo suelo darle el beneficio de la duda. El más reciente caso fue esta miniserie de Spider-Man Ben Reilly. Es que también, pobre vato, le tocó esta etapa del Hombre Araña. De hecho, él abarcó buena parte de los finales de los 80 e inicios de los 90, pero justamente le toca la etapa mala de la araña. Entonces, le tocaban crossovers en los que el camaleón revivía a los papás de Peter, la saga del clon, y de hecho, él influye mucho en Ben Reilly. Y yo siempre peleo que el personaje como tal, Ben Reilly, es bueno,
El problema es cuando lo quieren hacer que sea el Hombre Araña. Entonces, todo este desmadre de los 90. Y hace poquito te los aventé esta miniserie junto con David Valdeón. Y es una chulada de cómic porque le da su lugar a Ben Reilly dentro del mito de la araña. Y es como, sí es clon de Peter, pero no es Peter. O sea, es un personaje aparte y está bien chingón lo que logra hacer de Matías. Y eso es ahorita, con ya 40 años de experiencia, que ya hemos dicho en muchas ocasiones, hay muchos escritores que no logran trascender esas barreras temporales. O sea, son muy de cierta época y todo el mundo amamos a Claremont, pero o a Stan Lee, pero se quedaron en sus tiempos. Sí. Y de Matías es de estos que logran trascender y lamentablemente lo tenemos como, que haga cosas retro. Güey, este señor puede hacer cosas chingonas. Sí, no, de hecho, este cómic, si me dijeran que lo escribieron ayer, te creo. O sea, está muy, muy bien armado en todo sentido. O sea, no se siente para nada como un cómic viejo. O sea, la narración, el tono, los temas, es un cómic muy, pues muy bien ejecutado, tanto que trasciende el hecho de que ya tiene que 35 años que salió. Y te digo que, bueno, yo no soy tan fan del Hombre Araña, no sé cómo lo sientan los fans en el cambio de tono, pero sí es, por ejemplo, creo que logra meter una historia que es desagradable en muchos momentos a un personaje que no encaja tanto con esas historias y logra hacerlo sin que se sienta nada forzado ni obligado. No, de hecho, como bien mencionas, es una historia muy de Craven y ahorita vamos a hablar más al respecto. De hecho, pues ya los dos dijimos que nos gustan, los dos tú mencionaste incluso que la vas a comprar. Yo la he tenido por lo menos 2 veces y por alguna razón ahorita no tengo una edición de la última cacería, pero aquí en México se ha publicado, bueno, se publicó originalmente con novedades cuando salían estos formatos grandes. Editorial Vid la publicó a finales de los 90 en esos 3 tomitos. Televisa después se tardó un rato, pero la sacó, creo que lleva 2 ediciones en pasta dura y una en pasta blanda. Sí. Entonces, es un cómic que ha estado muy accesible en el mercado mexicano y que constantemente está en reimpresión y es por una razón, ¿no? Porque neta vale la pena. Entonces, en ese lado, pues ya, nos quitamos ese rollo, sí la vamos a recomendar, pero pues para poder entrarle así de lleno al chisme, y no es que sea mucha sorpresa al final, pero de todas maneras vamos como Gordon Tobogán para pues entrañar todo lo que es la última cacería. Sí, esto tal vez lo debí haber dicho antes de los spoilers, pero no me di cuenta en su momento porque nunca había leído esta serie, pero esta es la historia que Tormento sueña con ser. Es que Tormento quiere hacer tantas cosas, Sí. pero de hecho termina siendo mala secuela, pero secuela de... Hay una que se llama Soul of the Hunter, que de hecho... Sí, que esa sí es secuela, es de Matías. Sí, pero como salió como en formatito novela gráfica, como que se pierde un poco por ahí, como que no logró el punch adecuado, y es que lo que logra esta serie también fue sorpresivo. Creo que es crear también gran parte del encanto que en su momento logró tener. Sí, de hecho, esta serie es como ya medio un subgénero dentro del cómic de superhéroes, que es historia oscura de enfrentamiento climático entre héroe y villano, pero es más acerca del villano. El ejemplo más popular que tenemos es la broma mortal de Alan Moore. Hay otros ejemplos como el Daredevil 185 de Frank Miller, donde la muerte de Electra. Ok, sí. Que está todo desde el punto de vista de Bullseye. Hay otro, el de Devils, que está bien perro. De hecho, sí, Frank Miller lo hizo un par de veces con Bullseye. Hay un buen de historias desde el punto de vista del Kingpin, de Daredevil. Ahorita debe haber un par de Magneto, seguramente. Aparte de la serie de Cullen Bunn. Bueno, pero ese no es tanto, no son 20 números, no es tanto así como una historia. De hecho, tan así es que ahorita DC está lanzando toda una línea de one shots, que es básicamente esto, pero para toda la galería de villanos de Batman. Sí, el de... One Bad Day. One Bad Day. A Hard Day's Night. Yo lo habría puesto así. Pero bueno, qué malos los que han salido, pero ya después hablamos de eso. De hecho, bueno, creo que yo solo leí el primero, el del Acertijo, y eso no me gustó para nada. Creo que es como muy buen punto de comparación de por qué la última cacería de Craven funciona tan bien. Ambos son historias muy oscuras, que van a terrenos a lo mejor un poco incómodos,
Pero mientras que la historia del acertijo es realmente desagradable y quita como todo lo interesante del personaje, la última cacería de Kraven convierte a Kraven en un personajazo. En octubre anuncié que íbamos a hablar de este comiquito. Va a salir, está saliendo en diciembre, pero qué cosas. Y le pregunto a la gente si querían dejar un comentario o algo al respecto. O sea, sí hubo un par, pero realmente pero sí quiero citar uno que nos mandó Kiko, @elfedello, que mencionaba el tema de que es una historia sobre el honor. Dice, a lo mejor de manera muy, pues, muy desquiciada, muy mal, o sea, muy deforme la idea que tiene el honor de Kraven, la idea que Kraven tiene del honor, pero sí es cierto, o sea, de hecho, todo el rato el cuate está hablando acerca de cómo las cosas eran mejores en los tiempos imperiales de Rusia, pero tú también, sí, es como la gente que cree que los tiempos de Don Porfirio eran los mejores porque creen que ellos serían parte del círculo de Don Porfirio. Porque les dijeron que sus tatarabuelos eran dueños de todo el cerro. Sí, entonces, sí, pues en aquellos tiempos, pues, sí, a ti te va muy bien, güey. Que eso es algo que me gusta mucho, porque básicamente arranca con eso, con hablarnos de los orígenes de la niñez de Kraven, o bueno, él recordando cómo era bien bonito vivir en la época de los Ares, antes de la revolución, y cómo maldice a los Lenin y a los Trotsky y a todos ellos. A mí sí me da mucha risa. Que después compara a Reagan con todos ellos, que también es gracioso. Y cómo para él, pues sí, este rollo de la monarquía, de la realeza, le daba cierto honor a la vida, y cómo el que le hayan despojado todo eso, tuvo que buscar ese honor en las cacerías. Y pues básicamente su máximo es no solamente vencer al Hombre Araña, sino vencerlo en su juego. Sí. Esta historia es una tragedia. Y es la tragedia de Kraven, que es como lo interesante. Tío, él es el personaje principal. Aunque el Hombre Araña, pues claro que es muy importante, pero el personaje principal es Kraven. Y es una historia muy obsesionada con la idea de la muerte. O sea, no solo en las metáforas visuales muy obvias de ser enterrado vivo, sino como en la idea de una buena muerte. Creo que va mucho ahí. O sea, la historia de Kraven es mucho acerca de eso, de buscar una buena muerte. Incluso hay algo de controversia, que por eso fue por lo que de Matías se escribió la secuela. Lo acusaron de estar glorificando el suicidio con esta historia. Que me parece que es una lectura completamente errónea del cómic. Sí, no, yo tampoco lo vi así, pero bueno. Pero sí, es bien interesante porque aparte Kraven está completamente ya inestable al inicio de este cómic. Porque vemos los pensamientos de prácticamente todos los personajes. Sí. Que hace algo muy interesante donde estás leyendo el pensamiento y luego se mete como un pensamiento a estorbar. Y lo hace con todos los personajes. Como en estos momentos de presión, estás leyendo como una línea de pensamiento y de pronto mete otra palabrita que es como me voy a morir. No, me voy a morir, no manches. No, deja de pensar en eso. Así. Está muy interesante. Y con Kraven es hasta luego difícil seguir la lógica, porque él como percibe al Hombre Araña como esta figura mitológica a la que únicamente se refiere como la araña, que llega a un punto donde lo culpa de todo lo que está mal en el mundo. Sí, de hecho lo culpa de la caída de Rusia. Sí. Entonces, pero a la vez es como un poco triste porque pues es Kraven, es este villano segundón y todo. Realmente para él su mundo es el Hombre Araña. O sea, no tiene otra cosa y se me hace como bien triste eso. La historia no lo dice así. Que es también hasta contrastante, ¿no? Porque el vato está en una mansión, tiene lacayos. El vato se cayeron los Ares, pero él no cayó. Sí. Él sigue teniendo su millonada. Sí, y aún así no tiene nada. O sea, su hobby es encuerarse y aventarse un cuarto lleno de arañas y empezar a comérselas. Pues porque tiene que consumirla para convertirse. Sí, o sea, entonces ya, y al inicio de la historia el güey ya lo perdimos. O sea, ya no para dónde hacer. Y aún así, y ahora que sea un personaje tan... Es que no sé si entrañable es la palabra, pero... ¿Puedes empatizar? Ándale, puedes empatizar con él. Que no dirá que entender, pero... Sí, o sea, que es algo que, por ejemplo, también entró como género, contaría el guantelete del infinito de Jim Starlin. No. Que también es una historia sobre Thanos. Donde... Sobre un incel, pero vamos. Pero es un incel del espacio. Entonces, pero aquí sí, a pesar de que
mentalmente está mucho más lejos que lo que Thanos nunca tuvo. No sé si me causa como cierta tristeza todo lo que hace, o sea, toda su búsqueda completamente absurda de derrotar al Hombre Araña es así como... Y aparte también algo que te transmite mucho, y lo hace en poquitas páginas, porque el primer gran enfrentamiento entre ellos dos ocurre al final del primer número, donde nos hacen creer que ya mató al Hombre Araña, pero durante todo ese número realmente sientes que este enfrentamiento, porque sí te dicen, desde el principio dice que es, bueno, yo ya sé que es una historia en 6 partes, pero cuando se publicó creo que sí decía una historia en 6 partes. Sí. Entonces sabes que esta saga va a durar 6 números. Pero aún así te transmite esa sensación de que este es el enfrentamiento final entre estos dos personajes. O sea que al final solo uno de ellos va a quedar. Y logra todo eso solo a base de tono, porque es un cómic de un tono muy oscuro. Por ejemplo, siempre está lloviendo. Creo que no hay escenas de día más que en el último número. En el último. De hecho, ves el amanecer. Sí. Y entonces solo con tono y con el hecho de que Kraven está desquiciadísimo. Y bueno, también Spider-Man está como hablando mucho de la muerte, así como, ay, ¿por qué estaré tanto pensando en la muerte últimamente? No, es que de hecho parte de la historia viene de dos momentos muy particulares en la cronología de la araña. Primero su boda. No estoy diciendo que el casarse también equivalga a morirse, no para nada. Pero sí se juega mucho con que están prácticamente de luna de miel. Son pobres, entonces no viajan, pero están recién casados Mary Jane y Spidey y Peter Parker. Pero también la muerte de Ned Leeds. La enésima persona que se le muere a Peter, pues parece que no sabe que la muerte es cosa de la vida. Porque aparte es como todo se te aparece en fantasmas. Ay, mi tío Ben. Ay, el Capitán Stacy. Ay, Gwen. Pero entiendo la parte con Gwen y con el tío Ben. Y el tío Ben, sí, y todos los demás. Pero sí, es como, güey, ya estuvo, sí. Pero sí, como que se le mueren todos y que él se culpa mucho y también como que él dice, está en este rollo, está en este vacío existencial de, vergas, pero es que a mí me va a tocar, pero o no me va a tocar porque no soy del Hombre, soy bien. Porque pues, también uno cree, eso también le llega a pasar a uno, eso también es muy humano. Yo jamás me voy a morir. Ahí tiene uno empacándose 10 taquitos celis a la semana. No se puede, muchachos. Bueno, sí, como que sale esta vacía existencial el vato y no sabe si sentirse inmortal o no. Entonces, como que sí, el enfrentamiento con Kraven le llega en mal momento. Sí, porque incluso tenemos esa pequeña escena que me encantó, donde se muere un criminal de Pokémon tal que ha arrestado como muchas veces. Y va al funeral y es un funeral como bien triste, que de hecho es en la cantina donde le hacen el funeral y todo. Y se lo hacen nada más sus amigos, el ladronzuelos. El barman y los 4 ladronzuelos con los que convivía. Está muy buena escena. Entonces sí, es como una historia muy acerca de la muerte y te meten en la mentalidad del personaje. Y todo esto en un número. O sea, realmente para cuando Kraven lo ataca al final del primer número ya sientes que es un momento climático en la historia de estos dos personajes. Y de hecho... digo, como ya dijiste, parece que sí lo mata. Sí. Después. Eso sí me da mucha risa que lo tiene así atrapado, o sea, lo droga y luego le echa como una red así, no se puede zafar. Le dice, ok, va a pasar lo mismo de siempre, me va a llevar a su base y luego va a presumir acerca de que ahí me le escapo y le pego. Y luego, ¿qué es eso que trae ahí? Es un rifle, trae un rifle. Y luego sí le dice así como, ¿cómo que traes un rifle? Nosotros como nunca jugamos así, algo así le dice. Esto no es parte del juego, sí. Lo entierran después. Yo sí tengo ciertos problemas porque supone que Peter pasa 2 semanas muerto, 2 semanas enterrado y logra salir como con mucha fuerza. O sea, yo no lo veo con broncas de articulaciones, no come. Pero lo primero que hace es irse a echar un palo con Mary Jane. O sea, no lo juzgo. O sea, yo también buscaría eso. Pero primero buscaría algo de comer. O hidratarse de menos. De hecho, está curioso que lo único que tiene... Bueno, o sea, sí te dicen que está débil y todo, pero no se ve tan débil. Sí, ¿no? Y no puede hablar. Y eso el siguiente número ya habla como si nada. Pero a mí me sorprendió mucho de que dura 2 semanas
O sea, es mucho tiempo, sí, dije, oh, ¿no? Yo creo que de Matías sí no sabía cuánto eran 2 semanas enterrado. Digo, yo no lo he vivido. Sí, un tiempo que se escuche como que estuvo culero, pero que no sea mucho, que no sea demasiado. No, pues 2 semanas. O sea, ya 3 días ya era un chingo. O sea, No, o sea, por ejemplo, pasar 2 semanas encamado, está súper cabrón. O sea, ahora sin que te estén dando suero, ni alimento, ni nada. Ese güey ya estaba, o sea, ahí se moría, o sea, ya no lograba salir. que, por ejemplo, aquí también, algo que te digo que la historia me recordó mucho a Tormento. Porque me encanta cómo manejan los pequeños segmentos de Mary Jane en esta historia. Y comparado a cómo los manejaba a Todd McFarlane en Tormenta. Y es básicamente la misma situación. O sea, Mary Jane está preocupada porque no está Spider-Man. Tormento salió 5 años después y no aprendió a copiar bien. McFarlane se pasó de lanza. Sí, porque aquí o sea, la preocupación es muy genuina, muy entendible y son pocas páginas, no le dan toda una subtrama. Creo que en total son 4 o 5 páginas lo que le dan. De ella, pues preocupada. O sea, hay un momento donde se sale a buscarlo y ella dice, pues qué chingo estoy pensando, o sea, ¿qué tal si está peleando con, no sé, no me acuerdo qué villano dice y qué le voy a decir? Y dice, pues, Spider-Man, ya vete a tu casa que tu esposa está preocupada. De hecho, creo que sí es el doctor Calamaro. ¿Cómo se llama? El doctor Calamaro, el doctor Squid. Creo que son un poco más de 5 páginas, pero también me agradan bastante. De hecho, está este momento donde aparece tu personaje favorito de la galería de Hombre Araña, que es Joe Robertson. Que por cierto, en muchas ocasiones se hinteó, creo que nunca lo han hecho oficial. Pero son como 900 números solamente de Amazing Spider-Man. Probablemente en algún momento sí lo hicieron oficial. Pero a estas alturas siempre se hinteaba que Robertson sí sabía la identidad secreta de Peter. Y también como que por eso le daba chance de muchas chingaderas como fotógrafo. Y como que es la razón por la que va Mary Jane. O sea, porque Mary Jane sí incluso menciona como... No sé si lo sabe. No sé si lo sabe. Y si lo sabe, pues igual tampoco es como que le pueda llegar a decir. No, pero es que es economía de narración. O sea, porque te presenta en una página el dilema que enfrentaría la esposa de un superhéroe en este momento. No sabe dónde está su marido, pero a diferencia de la esposa de un policía, de un bombero, todo, no hay un sistema de soporte para ella. O sea, no hay nadie que le esté dando información. O sea, no está. Y ni siquiera tiene sistema de soporte a nivel emocional porque no se puede acercar con sus conocidos a decirle, es que mi marido no ha aparecido. Es que en secreto es Spider-Man. Pues, todo el mundo cree que es un fotógrafo. Sí. Entonces sí te pone en ese momento mucho en la soledad que está sintiendo Mary Jane. Y es muy efectivo. Si acaso el único momento que sí me causa un poquito de conflicto es la obligada escena de violación en los cómics de los 80. De intento de violación. Saliéndome un poquito de contexto, pero también me molesta mucho. Son escenas que para cierto grupo del fandom como que lo ven como, es que soy muy maduro porque va a haber una violación. Y ese es el mismo tipo de fandom que después dicen, es que no todos los hombres. Pero, güey, todos los putos cómics siempre los ponen así, es como... Porque si la secuencia es va Mary Jane y luego le gritan así una vulgaridad y les dice así como, jódete, chingado, te voy a violar. Me voy relájate. ¿No te gustó que dijera que qué bonitos pantalones apretados llevas? Entonces lo que procede es violación, porque aparte van 2. Sí está rara. Está muy de la nada, porque sí sale así aparte de como una calle transitada y tal. Sí. Entiendo yo que en los 80 y en Nueva York era como muy normal, al parecer. No, digo, o sea, son problemas serios, pero como que siempre se utiliza como trope y ahí es donde terminan como banalizando un poquito el tema. Es lo único que me causó un poco de conflicto, pero también ayuda a ese momento donde encuentra el Hombre Araña, que no es el Hombre Araña. Porque Kraven ya está tan loco que lo que hace es ponerse el traje de Spidey e irse a... Sí, porque su lógica es que ya te derroté. Ahora, o sea, no solo tengo que derrotar, tengo que hacer lo que tú haces para demostrar que soy igual de... Que soy superior. Sí, que lo voy a hacer mejor que tú. Yo cuando mencioné la palabra superior dije, a lo mejor Daniel Dot de aquí sacó el nombre. Sí. De hecho, también me di cuenta que esto es básicamente una versión mucho más efectiva y resumida de la caída del murciélago. Sí, porque también tenemos al héroe Kai, una versión extrema, toma su lugar y completamente malentiende qué es lo que debe ser un superhéroe. O sea, creo que solo es romper madres, incluso matar personas. Que pues si hay por ahí un muerto, ¿verdad? Sí, mata a una persona. Sí. No, sí, o sea, Kraven, pues lo que estás tratando de hacer es
limpiar el crimen y hacerlo mejor que Spider-Man. Sí, aquí también es otra de las cosas como muy trágicas que él no ve a Spider-Man. De hecho, nunca le quita la capucha de Spider-Man. Nunca ve quién es él. Porque para él no es una persona, él es la araña. Me gusta mucho el mensaje de que, bueno, lo importante del hombre araña es el hombre, que es algo que dicen de todos los superhéroes, pero es un mensaje bonito. Y que ahí es donde lo malentiende Kraven. O sea, él dice, no, o sea, lo importante es ser esta fuerza primordial que castiga criminales. Pero sí, es parte del chiste, el personaje bajo la máscara. No, es que de hecho es mucha de la... O sea, de Matías está criticando la corriente Grim and Gritty, incluso antes de que agarre completamente fuerza, diciendo que, o sea, estos personajes sin lo humano son solo fantasías de poder fuera de control. O sea, cuando le quitas esa... la esperanza, la bondad, todo lo que te queda es un güey muy fuerte que está golpeando personas porque considera que están haciendo cosas malas. Esto aplica a todos los superhéroes y de Matías lo está haciendo muy bien aquí con el Hombre Araña. Porque más adelante cuando ya regresa Peter, también siente ese impulso de ser como esta fuerza que castiga, que es más violenta. Claramente está encabronado, se ven todos semanas en un ataúd bajo la tierra, pero también tiene que controlarse y recordar que lo importante es ser una buena persona, no solo que pegues fuerte te hace un héroe. Y el otro elemento que hay en esta historia es Vermin, que es un vato que el Barón Simo experimentó en él, lo convirtió en una rata humana. Sí, es como el lagarto, pero es una rata. Poco sí, porque según yo era caníbal antes que el lagarto. Okay. Porque después al lagarto todavía lo pusieron a comer personas. Según yo. Pero mientras el lagarto lo que quiere... Bueno, una de las cosas que quería era como convertir a mucha gente en lagartos. Vermin lo que tiene es... Bueno, es un güey que tiene muchos problemas emocionales, no solamente porque sea como rata, sino porque ya no sabe si es monstruo o no. Entonces también juegan con este tema, con qué lo hace humano. Está bien cabrón que logre sentir un poco de tristeza por la tragedia de Vermin. Cuando sabes, de hecho lo ves comer hasta personas inocentes. O sea, hay veces que lo que hacen para por lo menos disminuir el tema es, bueno, pero eso comió villanos. No, este güey... No sé. De hecho, lo veo comerse mínimo 2 mujeres. Que una que es porque no conseguía taxi. Es como culero. Sí, y en su guarida, o sea, no se ve cuando se las come, pero en su guarida se ve un costillar humano. No, y sí menciona algo así como que está lamiendo entre los dedos, algo así, o está comiendo. Y la policía lo menciona como el asesino caníbal. Entonces, sí está muy, muy tétrico Vermin, la verdad. Sí. Que es un personaje creado por De Matías y que después, y de hecho creo que De Matías y Sex, si no estoy mal, y después lo sigue explorando en su espectáculo de Spider-Man. Digo que está esta serie de Child Within, chulada de serie que tendremos que releer en algún momento. Pero bueno, y esa es de las que están muy infravaloradas, por cierto. Pero Vermin, sí es un personaje bastante complejo. De hecho es tan desagradable que no entra dentro de la galería de villanos que la gente recuerda ni con cariño. Es que a vender figuras de acción de Vermin a estar complicado. Que incluyan ratitas chiquitas. No sé, Ratcatcher creo que sí trae sus ratitas. No, pero bueno, que a lo mejor no como figurita de acción, pero incluso dentro de la galería de villanos no es como de los primeros que vienen a la mente. Pero sí creo que es de los personajes más trágicos que tiene la historia de Spider-Man. ¿Conoces al personaje? ¿Qué te pareció? No, esta es la única historia que he leído de Vermin. O sea, nunca había leído nada más y nunca he leído nada posterior ni nada. Creo que funciona muy, muy, muy bien. Porque es un villano completamente despreciable. Al final es un caníbal. Pero con la tragedia que él fue convertido en esto. O sea, no es su elección. No es para nada. O sea, es un personaje al que le quitaron completamente su agencia. Entonces, creo que funciona muy bien como criatura desagradable a la que hay que detener con un elemento de tragedia. Entonces sí, por ejemplo, sí te da cosa cuando lo está golpeando Kraven y sí te da cosa cuando Spider-Man prácticamente lo quiere matar, pero también te acuerdas así como de, no, pero este güey como persona. De hecho, Kraven lo escogen porque es creación de Matías y lo quería meter en la historia.
Pero lo escoge porque, por lo que entiendo, solamente había tenido un enfrentamiento antes con el Hombre Araña. Lo explican ahí bien. Y le ganó porque... Le ayudó el Capitán América. Ajá. Entonces, para Kraven es como, es un güey al que no he podido vencer solo. Entonces, yo lo voy a vencer. Y la otra parte, pinche Kraven sí está así, en plan... esa parte sí me pareció como de villano de cómic. Dijo, ¿qué es lo que es? Primero le pongo una madrina con tu traje y luego le hago creer que tú fuiste el que le puso la madrina. Entonces sí está así como muy cacho el coque. No, y es que también pues, es un juego muy psicológico e interesante con el tema de las máscaras. O sea, es que te golpeó el Hombre Araña. No, pero no, o sea, bueno, pues, ¿tú qué viste? ¿Quién te pegó? El Hombre Araña, ¿verdad? ¿Quién le manda a usar máscara? Y termina enfrentando a Spidey y a Vermin. Y de hecho sí ves la desesperación de Peter de que quiere ayudarlo, pero el vato, Vermin ya está en un nivel también de psicosis, pues muy, muy alejado de poderlo ayudar, al menos en ese momento, y está a punto también de matarlo. Que hubiera sido una victoria de Kraven. Cualquiera de las dos, bueno, había 3 opciones y con 2 ganaba Kraven, ¿no? O sea, si Vermin mataba a Spidey, o si Spidey mataba a Vermin, o sea, y él sería ganando. No, y esto está bien lo trágico. Kraven cree que ganó. O sea, en su juego torcido que armó, él ganó. Por eso, el final del 5º capítulo, que bueno, este es el spoiler que ya todo el mundo sabe, que al final Kraven se suicida. Y lo hace porque ya logró todo lo que quería hacer. O sea, él es como una persona con una vida tan vacía que se puso esta meta, pues un poco ridícula. La cumplió dentro de sus parámetros y dijo ya, mi vida de aquí es cuesta abajo, entonces me voy a ir estando en lo máximo. Y se pega un tiro al final del 5º capítulo. Pero no solo eso, sino que además tiene una confesión que tiene firmita y toda la cosa de la prima se ve muy bien. Dejó una confesión firmada de que todo lo que hizo Spider-Man durante esas 2 semanas fue él el que lo hizo. Para exonerar por completo a Spider-Man. Pero no es para exonerarlo, sino para demostrar yo fui más chingón que Spidey. Terminan exonerando. Pero sí, o sea, él gana en el juego, o sea, porque no le interesaba dejar inculpado al Hombre Araña, incluso deja ir a Vermin, porque le dice, bueno, yo ya lo derroté, a ver qué puedes hacer tú. Entonces sí es tan así, tan oscuro este momento, sin ser, es que no sé si gratuito es la palabra, o sea, pero no. Muchos de estos momentos donde los cómics de superhéroes intentan llegar a esos niveles de oscuridad, se sienten baratos. O sea, sí, sobre todo el suicidio, que es un tema delicado que hay que saber manejar. Por ejemplo, si han leído Youngblood, no lean Youngblood. Viene uno de los ejemplos más así de suicidio que dices, ¿qué pedo, Rob Liefeld? ¿Por qué? Aquí lo maneja tan bien. Que leí Youngblood. No, qué bueno. No lo hagas, no te hagas de eso. Porque es trágico, a pesar de que es un villano, que o sea, una persona... hasta cierto punto despreciable lo que está haciendo, pero te fue llevando por todos los pasos que lo llevaron a ese punto y has estado tanto en su mente que sí sientes feo cuando lo hace. Y que te deja muy claro el presente que su mamá también murió igual. Su mamá también se suicidó. Entonces te deja esa pequeña de que esto viene de familia, no el suicidio específicamente, sino los problemas mentales que decían que a su mamá la acusaban de estar loca. Kraven claramente está loco. Entonces sí fue un momento, yo ya sabía cómo terminaba y aún así fue como muy sorprendente lo efectivo que es ese momento. Que aparte, como es una historia de 6 partes, a lo mejor tú esperas que estuviera en el 6º capítulo. Sí. Entonces, Sí me sorprendió un poco que el último número no incluye para nada Kraven. Porque termina como cerrando también la historia con Spidey. O sea, sí. De hecho creo que es parte de lo... bonita no es la palabra, pero es parte de lo bien hecho que está, yo creo. Que siendo la historia de Kraven y de Spidey y de Vermin, porque a Vermin siempre se nos olvida, pero creo que también desarrollan bastante el personaje en estos 3 numeritos. En estos 6 numeritos, como que le da su espacio a cada uno de exploración. Iba a decir de brillar, pero la verdad es que aquí no brilla nadie. No, y este último capítulo también sirve mucho para explorar el estrés postraumático que está sufriendo Peter por lo que le hizo Kraven. Pues es muy interesante la escena donde se tiene que arrastrar por una tubería. Ay, que está teniendo los flashbacks. Sí, y dice, estoy en el ataúd. Y no, Peter, ya no estás en el ataúd, esto es otra cosa, es otra estación, tienes que avanzar.
Entonces creo que también funciona mucho como la sombra de lo que hizo Craven va a perseguir a Peter. Aquí pues es un número, pero te da a entender que no va a ser algo que se pueda lavar tan fácil. Y hablando de la lavada, el arte de Mike Zeck. ¡Ah, chulada! Yo la verdad no lo ubico de otro trabajo, pero me encantó su arte. Es buenísimo. Queda mucho en el estilo ochentero. Es uno de los mejores ejemplos del estilo ochentero. O sea, me recuerda mucho, no sé, un poco a Frank Miller, por ejemplo. La manera en que narra las cosas. Hay una cierta fisicalidad en cómo los enfrentamientos entre los personajes. O sea, la pelea entre, por ejemplo, las dos peleas con Vermin, la que tiene Craven y la que tiene Spider-Man, se sienten dolorosas. O sea, aparte de que están sucias porque están en las alcantarillas, sí se sienten como peleas desesperadas por la vida donde están mordiendo, arañando y pataleando para no morirse los dos personajes. De una manera que incluso, por ejemplo, bueno, es mucho antes la muerte de Gwen Stacy, pero la pelea entre Spider-Man y el Duende Verde no se siente así de desesperada. Aparte todo el tono, no sé quién se encarga de los colores, porque sí tiene un color diferente a... Tiene como el tipo de coloreado que se usaba para las novelas gráficas, un poquito más elegante. Pero sí te mete mucho en la atmósfera, o sea, que constantemente esté lloviendo, cómo te va guiando por las secuencias, todo, la verdad, sí, creo que hizo un trabajazo. O sea, voy a buscar más trabajos de él, me encantó cómo dibuja. Pero la verdad, yo muy poco que al tema, sí, Mike Zeck hizo un trabajazo aquí, digo, porque ya enseñamos mucho a De Matías, pero yo creo que también en la parte gráfica logra momentos bastante icónicos. A mí me encanta esta escena, que de hecho la repiten, que tenemos en primer plano a el Craven, de hecho es la pura cara, y en varias viñetas vas viendo cómo va bajando Spidey. Sí. Ah, está bien, perro. Pues la escena también de él saliendo del ataúd y todo eso. El traje negro, o sea, nunca he sentido como ninguna inclinación por el traje negro ni por el traje normal, o sea, me gusta muchísimo el traje negro aquí. Cómo lo utiliza, también creo que queda muy bien para el tipo de historia. Creo que a lo mejor con el traje normal se hubiera quedado un poco extraña la historia. Sí, coincidió. Porque el traje negro no dura tanto. O sea, habrán sido 2 años. Y aquí ya es el punto donde el traje negro ya no tiene como razón de ser, porque estoy que seguro que ya no es el alien. Sí, no, ya no es el alien porque Vermin lo rompe. Ah, sí, cierto. Entonces, ya era el punto donde ya el traje negro estaba nomás ahí porque supusieron que íbamos entrando a la etapa oscura y dijeron, pues ya trae el traje negro, síguele. No, pero porque está bien chido. Sí, pero creo que lo usa muy efectivamente. Lo usa como los buenos dibujantes usan a Batman, por ejemplo, o sea, como esta figura oscura bajo la lluvia y todo eso. Pero es muy, muy efectivo. Sí, lo es. Sí, no, la verdad sí me llevé una gran sorpresa de esta historia. Bueno, o sea, sorpresa entre comillas, es, bueno, todo el mundo me la ha recomendado toda la vida, nomás que pues nunca le he dado la oportunidad. No, pero también cuando tienes muchas recomendaciones de algo, es muy normal que ya no llegues a la barra que tienes de expectativa. Eso es cierto. Entonces, a mí, y yo sé que este es de los cómics que están, pues, ya dije que en el top 10 del hombre era fácil, pero creo que están fácil en el top 50 de las mejores historias de superhéroes. O sea, siempre va a estar en ese tipo de listas. Pues yo sí diría que es la mejor historia que he leído del Hombre Araña, aunque tal vez es por lo poco que sale el Hombre Araña. Pero sí, ciertamente es la mejor que he leído del Hombre Araña. Pues bueno, con eso vamos cerrando este programita. Ya mero terminamos. A ver, ¿tú que eres muy fan del Hombre Araña? En la escala de momentos donde el Hombre Araña tiene que levantar algo pesado mientras se acuerda a alguien que se le murió, ¿cómo pondrías este? Este estaría bajito del original de Ditko. Oh, mira. Bueno, es que también el de Ditko es... Sí, no, o sea, es muy, muy, muy icónico. Sí creo que el de Ditko funciona más, me tocó leerlo también, y sí creo que... También, aparte creo que fue el primero. Sí. Y sí es más, aparte... El hecho de que aquí el que se acuerde es de Ned Leeds, sí está así como que lo que decíamos, o sea, Peter, la gente se muere, güey. O sea, tienes que irte haciendo la idea, ya estás grande. Sí, le falla un poquito. Pero lo pondrías en segundo lugar.
De todas las veces que ha levantado algo pesado mientras se acuerda de sus seres queridos que se le murieron. Yo creo que sí, porque también me gusta mucho uno que se aventó Sal Buscema, que She-Hulk le deja caer una losa encima, que no era She-Hulk, pero no era She-Hulk, pero estaba que lleva. No, está bien mamón porque le pide ayuda para sacar algo y ya va Peter a ayudarle y ya cuando logran, abre un cofre que una mamá así por el estilo, pinche, esta Jennifer nomás suelta la cadena y ¡pah! Le cae encima la losa. Pero eso me gusta porque creo que fue el primero que leí y por Sal Buscema. Que no era She-Hulk, era She-Hulk estaba poseída. Esa historia me gusta mucho. Pero no, sí, es que probablemente, es que está bien perro la manera en la que va, porque aquí no es que tenga algo, bueno, lo que tiene encima es la tierra. Sí. Pero de todas maneras, sí te lo van llevando muy poco a poco y aunque pensándolo bien es un poco difícil que lograra salir de esa, porque primero tendré que desmadrar el ataúd y 2 semanas después, de eso que pensé después de leer el cómic, en el momento sí se la compras bastante, o sea, está muy bien narrado. Y cuando ese splash page de Peter saliendo, o sea, porque ni siquiera está saliendo triunfante, está saliendo así como que, güey, ya logra respirar, o sea, es el lenguaje corporal que manejó Isaac es de liberación, no de triunfo. Y tú sí se la crees. O sea, está muy, muy perro. Sí, no, me gustó mucho el momento, pero sí como que lo pensé, dije, a mí me gustó mucho, pero ¿qué opinan los expertos en estos momentos? No, es muy bueno. O sea, de hecho, en general a mí, la última que la primera vez que leí, a mí me pasó este rollo de que esperaba mucho y fue así como que, ok, pues está bien. Pero era por tener todas las recomendaciones del, que de las mejores y lo leí casi como 15 años después de que salió. Ya es en relecturas que le vas, es que sí es cierto. Es ponerte en la época, es el momento y que en general, que aparte está muy bien hecha nada más. No, es que ciertamente no esperas un thriller psicológico, que es más o menos lo que es, porque la historia es muy, muy, muy básica. Y no hay mucha espectacularidad. O sea, me gustan mucho las peleas, pero no son el tipo de peleas de superhéroes que de chavito me hubieran emocionado. O sea, tío, son sucias y desagradables a veces. Otra cosa que me gustó. En el programa anterior me quejé que el Duende Verde siempre que regresa su plan es como solo molestar a Peter. Aquí, ese es el plan básicamente, pero te lo plantean de una manera que se siente que Kraven es un villano como muy enfocado, de un objetivo muy claro. Entonces, también el de Norman era muy claro. No era nada claro, era molestar al... ¿Pero para qué? ¿Por qué? Entiendo que está loco y que es como el chiste. Pero o sea, aquí te meten en la mente para que entiendas que sí, el güey está loco y lo que está haciendo no tiene sentido, pero en su mente él es un hombre de convicción y decisión. Es como esos hombres de antes. Sí. Es medio conservador Kraven. No, o sea, eso explica por su rifle. No, cuando estás pidiendo el regreso de los zares de Rusia, eres muy conservador. Está bien mamón esa parte. Pero yo tengo que sí me da más risa cuando termina comparándolos con Reagan, de cierta manera. O sea, no, y también le tira a Gorbachev. Gorbachev, sí es cierto. Sí, porque también el pinche cómic sale en plena Guerra Fría. No, pues de hecho sale justo cuando Gorbachev está presentando la perestroika, según yo. Está raro porque su ideología no está nada clara, o sea, como que odia en general a todo lo de este siglo. Pero ciertamente era un punto, si era ruso, supongo que era un punto controversial de la historia. Que es algo que no recuerdo que se tocara tanto antes, simplemente era ruso y ya. Que como que sí le quisieron meter un trejo de política. De hecho, no sé qué tanto de esto es retcon. Tampoco podría decirte. Bueno, o sea, siempre fue Sergei Kravinov, entonces era ruso, porque pues, así es como se pedían los rusos al parecer. Pero todo el tema de que viniera la aristocracia y eso, no sé. Que fue parte de lo que me gustó, porque sí menciona el tema de que me veo más joven de lo que soy, porque si era niño a inicios del siglo, entonces se supone que tiene 70 y tantos años. Digo, ahorita ya tendría más de 100, pero en los 80 tendría como 70 y tantos. Dije,
sí se la compro de un señor de 70 bien... Aparte te mencionan que se la pasa tragando hierbas exóticas y comiendo arañas. También eso, esta es la única historia que necesitas leer de Craven. O sea, no que no lean otras historias, no sé qué calidad hay afuera de esta, pero yo es la única que he leído, creo. Y entiendo perfectamente todo lo que pasa. O sea, no necesito leer ninguna antes ni ninguna después. No, funciona muy bien como novela gráfica. Exactamente. De hecho, creo que sí lo mencionaba de Matías. O sea que, bueno, para empezar, él quería que fuera esta serie nada más en espectacular, pero también en aquel tiempo los cómics sí eran mensuales, así como relojito. Entonces, medio año en eso, no, hombre, ya, en 2 meses nos lo sacamos. Y él mencionaba el hecho de que, o sea, sí tuvo que incluir lo de la boda y lo de Ned, pero eso, o sea, podría no estar. O sea, lo único que sí me votó fue lo de Ned. O sea, para mí fue así como que, ¿por qué no es el tío Ben? Lo de la boda creo que funciona muy bien porque simplemente es una pareja de recién casados, lo cual agrega un extra de drama a la historia. Entonces creo que funciona eso muy, muy, muy bien. Yo nada más cambiaré lo de Ned, creo que es el único así como negrito. No. Pero que también te lo explican. Sí, pues sí. O sea, está autocontenido, pues, en estos 6 numeritos. Lo que sí, como detalle medio tonto, en aquellos tiempos, la gente que estaba suscrita a Amazing Spider-Man sí se enojó mucho. Porque, pues, les llegó un cómic, la segunda parte de una saga. Es como, mamones, avisen. Entonces, fue así como, Comprensible. sí. Pero, y quién sabe cómo en Omnibus y así, no sé cómo lo recopilen. Pero, pues, ya son temas que se ven, digo, en aquellos tiempos era algo extraordinario, ahorita ya es muy común. Pero sí, la última que se de Craven. Pues excelente, a mí me gustó muchísimo. Yo sí estoy esperando que lo saquen en algún formato que valga la pena. Incluso por el arte que me encantó, sí me gustaría que lo sacaran en la edición de galería que está usando Marvel últimamente. Y que entra muy bien por la extensión y sí. por el tipo de... Entonces sí, no sé si decir grata sorpresa. Yo esperaba creo que fueron más sorpresa los otros. Pero creo que no esperaba que me gustara tanto. O sea, que realmente la acabara de leer y dije, no, tengo que tener esto en mi colección. Qué bueno. Sí. Me alegra mi selección. Me preocupa el que viene. ¿Ya dijimos cuál es el que viene? No sé. Creo que no lo hemos dicho y pues va a ser sorpresa. Pero sí, ya tenemos seleccionado. Hemos ido 60, 70, 80. Y el que viene vamos a dar un salto un poquito más. No es Maximum Carnage. Sí, no. Ese fue el otro comentario. Sí, alguien que dijo, ya por fin, no, Máximo que no, va a ser Máximo Carnage. Es en serio, ni siquiera para el especial 100, no lo voy a proponer, porque son 12 capítulos, sí. 2 son oversized, o sea, es material de 14 números, y está culero. O sea, se los adelanto, está culero. O sea, y acaba de sacar Televisa una nueva edición de Maximum Carnage. Creo que ya van como 3 de Televisa. Yo sé que aquí en México es icónica. Bueno, de hecho es icónica en todas partes porque se tuvo su videojuego y yo sé que es como importante para los niños de los 90. Aquí en México tuvo también el mame de que Editorial solo publicó 3 tomos y después los otros era de leerlos en partes en Fantastic Four Book. En lotes de creo que 4 o 5 páginas al final de Fantastic Four Book. O sea, yo sé que tienes esa aura aquí en México. Esa aura mítica. Está culera. O sea, yo sufrí aquella ocasión. Cuando lo publicaron así en Fantastic Four, dije, sí, a huevo, ya voy a terminar de leerlo. Sí, de niño creía que me gustaba. No, sí, está chido. Bueno. Pero sí, la próxima semana cerramos ya los especiales del Hombre Araña. Y pues vayan dejando sus comentarios de qué superhéroe, de qué grupo, de qué serie les gustaría que hiciéramos un especialito el próximo año. Porque si seguimos haciendo estos ñoñonautas, probablemente el próximo año, así como tuvimos los de los X-Men el año pasado, el próximo podríamos ver algún otro. A ver, ¿cuál les gusta? Así, irnos así por décadas. Que a mí me ha gustado el experimento. Sí. Bueno, yo por ejemplo que estos son cómics que nunca habría leído. Entonces sí, ha estado interesante. Mi nombre fue Valentín García. Isaac de la Rocha. Nos vemos la próxima semana de ñoñonautas. Adiós.
que Ned Leeds no es el amigo gordito de Peter como en las películas, ese es Ganke, y es de Miles Morales. Me molesta mucho eso. Sino que Ned Leeds es el Hobgoblin. De hecho, fue el Hobgoblin Que no es la pareja de Betty Brant. Sí, ese salían los números que leímos en... No, creo que no llegan a salir. Bueno, es que sale una pareja de Betty Brant, creo, en los números. Pero no sé si ¿Sale se... Ned? Pero la historia de Ned Leeds yo me la sé por... ¿La caricatura? No, por Christopher Priest. Porque Christopher Priest estuvo ahí metido en todo ese desmadre. ¿Sí? Sí. No sabía. Bueno, el tema de Ned Leeds es demasiado largo Sí, y pero no sé es un pequeño paréntesis que no tiene absolutamente nada que ver. Christopher Priest era el editor en jefe, era el editor de los títulos de la araña. Y el que escribía era Roger Stern. Creo que sí O le tocó. Tom DeFalco, no me acuerdo. No, sería Roger Stern. Bueno, había un completo desbalance ahí porque Christopher Priest prácticamente no tenía nada de experiencia y lo dejaron editar. Y tuvieron un pleito sobre cuál era la identidad del Hobgoblin. Entonces Roger Stern le dijo, no, el Hobgoblin es Ned Leeds. Y Christopher Priest lo mató en la miniserie de Spider-Man contra Wolverine solo por desprecio a Roger Stern. Hace unos años se disculpó, o sea, dijo la verdad, yo era joven, estúpido, o sea, fue una estupidez lo que hice, pero... Pero no solamente culpa de él, también habrá sido culpa de Ken Feige Intruder. Fue un cagadero, o sea, todo lo del Hobgoblin, un cochinero, en el último creo que nadie sabe quién es el Hobgoblin. Es que está, de hecho es cosa externa a la historia entonces, pero es que es parte del encanto del Hobgoblin que nunca sabes si es... no sabes qué número sea Roderick Kingsley y qué número sea Ned Leeds. Pero probablemente es por eso. Porque ni ellos sabían. No, ellos no sabían. Ay, qué cagado. Bueno, volviendo a la última que se ve, creo que se acaba de morir Ned Leeds en la miniserie de Spider-Man contra Wolverine.